Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va del 11 de julio al día viernes 15, donde hubo varias noticias, el sentimiento del consumidor, la inflación que afectaron directamente y fuertemente el mercado. ¿Qué teníamos para esta semana? Teníamos para el viernes un desgaste claro aquí del mercado y un movimiento en un premercado o posmercado fuertemente bajista. Entonces uno podría anticipar que empiece ese recorrido tal vez en una secuencia lateral abierta mucho más amplia, algo como esto. Empezaba ese recorrido bajista hasta este nivel de precios de soporte, alrededor de los 3.750, un nivel de precios bastante relevante. Y si rompe este nivel de precios, pues el único objetivo que quedaría pendiente sería este de acá alrededor de los 3.650. Entonces el mercado que haría, pues obviamente se iría fuertemente, haría un falso rompimiento a los 3.750 para devolverse y tal vez darnos una estructura lateral para la próxima semana si el mercado regresa hasta este punto o esa secuencia levemente bajista que se está formando. Si ustedes ven, pues prácticamente esto es lo mismo que esto. El mercado llegaba hasta este punto, hasta 3.750, se devuelve por completo y genera un comportamiento alcista, pero en la estructura más amplia realmente está escalando levemente bajista. Podemos tener ese comportamiento, ¿vale? Ya yéndonos a la gráfica de 610 transacciones, pues podemos ver cómo el mercado empieza en ese recorrido bajista y tenemos varios movimientos. En el comportamiento bajista, pues tenemos un fuerte impulso general. Aquí un primer intento de ir alcista, pero no se desenvuelve en nada ni nos deja ninguna desaceleración y rompe fuertemente bajista. Ante un fuerte impulso como estos, pues el mejor trade es este, un trade en retroceso profundo, un trade de continuación que funciona claramente y da varios puntos. El problema está cuando el mercado ya no hace un nuevo alto y se devuelve por completo hasta este pivote anterior, dándonos este comportamiento de mercado lateral clásico, en donde sabemos que tenemos tres tipos de reacciones a las áreas, en donde lo que hace lógica o la lógica del mercado en este tipo de secuencias es simplemente operar los extremos o las reacciones a esos extremos. Entonces, ¿qué reacciones tenemos? Tenemos los falsos rompimientos y después el testeo. Una vez se da el falso rompimiento a ese nivel, lo mismo acá, falso rompimiento y testeo o desgastes, dobles pisos, periodos de transición sobre los extremos para tomar las posiciones y los rompimientos legítimos que aquí desafortunadamente no se desenvuelven en nada. El mercado sobreextiende, daría un trade de continuación que no funcionaría, que en realidad sería un comportamiento de desgaste, un doble techo para cambiar nuevamente su dirección y dar este trade en retroceso profundo, pero que sería muy complejo tomarlo ya que nos enfrentaríamos a este nivel de resistencia que en este caso se estaría volviendo en un soporte. Evidentemente funciona muy bien, el mercado supera el área, la testea y se devuelve hasta el nivel de precios de soporte que teníamos. El mercado al final del día intenta hacer un rompimiento de este retroceso profundo después de este fuerte movimiento bajista, igual que acá, pero realmente ahí está el área. Es un poco más complejo tomar esa posición. Rompe, pero no se desenvuelve en nada, sino hasta el premercado, en donde generaría este movimiento muy volátil, generaría claramente un periodo de transición y un cambio de dirección devolviéndose exactamente hasta el pivote anterior. ¿Y qué nos daría en este día? Tenemos varias secuencias, fuertes impulsos generales donde funciona muy bien el retroceso profundo, otra entrada de continuación clásica muy buena, otra sobreextensión, trade de continuación válido que falla, pero muy buena posición y ya en el recorrido bajista empieza una tendencia tranquila en donde evidentemente está respetando la banda media, aunque aquí sobreextiende un tanto el canal de Kellner, después sobreextiende de nuevo, no llega a la zona de retroceso profundo, podríamos estar buscando aquí una continuación en una escala más amplia, pero no se desenvuelve en un nuevo mínimo. Y empieza una secuencia de rangos y extensiones, que son esos bloques laterales acompañados de extensiones fuertes direccionales, bloque lateral, fuerte direccional, bloque lateral y finalmente no logra ese nuevo alto aquí el mercado. Genera entonces una lateralización clásica y cambia por completo su dirección, dándonos esta como onda más amplia en un cambio de dirección, haciendo un pivote menor a los anteriores.
y dándonos esta entrada a la banda externa y posteriormente los trades a la banda media, que funcionaría muy bien por un momento, pero después el mercado haría ese fuerte impulso general de nuevo sobre extensión que incluso nos deja sin retrocesos cortos, y una vez nos da el retroceso corto, que yo pienso incluso que este trade es muy complejo tomarlo y no lo recomiendo porque ya está tarde en la progresión, viene y del retroceso profundo que funciona muy bien, y después un trade a la banda media que no sería el más apropiado porque viene de una sobreextensión. Después el mercado no lograría hacer un nuevo mínimo, se devuelve ya por completo y cerraría en una secuencia de consolidación, no llamaría esto un mercado lateral realmente, y vendría ahora sí el dato de la inflación. Evidentemente, pues la medida de las tasas de interés de la Fed no tuvieron un impacto en la inflación. Esta subió claramente, y ante esa subida de la inflación pues tenemos una caída muy pronunciada y muy volátil del S&P 500. Entonces cuando cae tan fuertemente llega directamente a los 3.750, esa área muy importante, bueno, alrededor de los 3.750 en la estructura macro. Si recordamos, pues esto es un área realmente, entonces cubre ese valor. El mercado llega allí y lo que se va a observar durante la sesión del día es cómo de alguna u otra forma el precio va a compensar esa gran bajada de la inflación y se va a devolver por completo al precio de cierre del día anterior, que sería este más o menos por acá. Desde donde empezó el dato de la inflación se devuelve por completo. Pero entonces, ¿cuál sería esa secuencia? Empieza con un comportamiento de tendencia tranquila, trades legacies que funcionan muy bien a la banda media, y después empieza una secuencia lateral clásica con una leve inclinación bajista hasta que hace este movimiento en V. Recuerden que un movimiento en V implica dos escenarios probables: o un cambio de dirección o que mantiene la lateralización porque cancela el movimiento anterior. O sea, este movimiento bajista es cancelado por completo e implica, como les digo, ese cambio de dirección que finalmente se da, haciendo un excelente testeo después de ese falso rompimiento en V a esta área. Y el escenario improbable, que sería como la tercera opción dentro de lo que es posible, es que siga la tendencia, pero no vale la pena como hacer ese análisis. Es más probable una lateralización o el cambio por completo de dirección. Una vez se da ese cambio de dirección, vamos a empezar a notar en las estructuras muy amplias, y por eso tenía esto aquí tan amplio, un comportamiento tendencial muy pronunciado, pero que digamos a la primera es muy difícil de ver, ya la segunda es un poco más clara, y lo que funciona es lo que tengo yo dibujado con los bloques blancos. Son esos procesos de desgastes en los puntos límites de la estructura tendencial y semicircular muy amplia. Digamos que estos serían los mejores trades, los trades válidos que nacen desde este comportamiento en V hasta aquí, cuando el mercado es incapaz de hacer nuevos mínimos al pivote anterior y uno anticipa un nuevo alto en la escala más amplia. Pero en ese proceso también se dan muy buenos trades, como este trade de continuación, por ejemplo, esta entrada a la banda media, este trade de continuación que no se desenvuelve en un nuevo alto, pero que aquí pues funciona de nuevo, da este trade legacy también, que vendría siendo igual que esa entrada tipo B1 a la banda media en esa secuencia tendencial tranquila en medio de ese movimiento tendencial, y finalmente aquí no lograría hacer ese nuevo alto, generaría un desgaste de estos tres pivotes y cambiaría por completo su dirección y empezaría esa secuencia bajista, y esta secuencia bajista que termina siendo este falso rompimiento, que estamos ya aquí en este nivel de precios. Una vez se genera ese rompimiento, uno podría anticipar que el mercado entonces se va a venir en picada hasta acá, porque no tiene ya nada que lo detenga, pero finalmente no termina siendo así. El mercado se devuelve una vez rompe los 3.750, pues hay una buena secuencia bajista realmente aquí. No desacelera en la zona de retroceso profundo, intenta ir levemente alcista, pero genera el comportamiento aquí en V invertido, y aquí hay un muy buen trade. Este sería como muy similar al que les acabo de explicar, pero este en la secuencia bajista. Una excelente entrada en corto, después sobreextiende, da el retroceso profundo, no logra hacer ese nuevo mínimo, y aquí hay un comportamiento lateral. Aquí determinar cuál es la dirección probable del mercado es un poco complejo, hasta que el mercado rompe en un nuevo alto y empieza una secuencia muy clara de llegar a la banda externa, pero devolverse por completo, pero empieza a devolverse por completo hasta esa zona de retroceso profundo, y así se mantendría. Entonces aquí habrían muy buenos trades en este comportamiento tendencial, que incluso desde aquí se lleva a cabo, pero al no haber un nuevo alto es un poco más complejo anticipar ese recorrido.
y el mercado empieza ese recorrido alcista y finalmente da este retroceso profundo, y este sí sería un trade de continuación muy completo alrededor de los 3.750, una excelente entrada, digamos que la última en esta secuencia de retrocesos profundos, pero una muy evidente después de este trade de continuación en una escala mucho más amplia apoyándose de la banda externa, pero no se desenvuelve en un nuevo alto, genera este bloque de desgaste alrededor de los 3.750 y rompe de nuevo alcista muy similar a lo anterior en esa zona de retroceso profundo. Ya después aquí sí se vuelve más un comportamiento tranquilo alrededor de la banda externa y cerraría con un comportamiento lateral clásico en donde tenemos los extremos evidentes, pero mostraría una leve inclinación alcista justo antes del cierre. Entonces esa leve inclinación alcista, esto obviamente es un comportamiento completamente lateral, pero se desenvuelve ya en la mañana, en el premercado. El mercado rompe fuertemente alcista, nos da este trade de continuación que falla. Una vez falla este trade de continuación, el mercado se devuelve, banda externa, banda media, banda externa, banda media, comportamiento de tendencia tranquila clásico para tomar entradas alrededor de ese indicador, y aquí ya eventualmente falla, no logra hacer ese nuevo mínimo y llega la noticia a las 10 de la mañana, hora Nueva York, del sentimiento del consumidor, que sale a favor, lo que implica que hay más personas dispuestas a gastar, a consumir en la economía, cosa que obviamente se refleja en un movimiento positivo del mercado, pero excesivamente volátil. Y uno podría argumentar que aquí se podrían buscar esos largos a partir de ese movimiento tan fuerte. Pero este es un proceso de estabilización después de una noticia que dejó muy volátil el mercado. Entonces tomar estas posiciones aquí me parece complejo, aunque evidentemente funcionan estos largos. Pero no sería, por lo menos desde mi perspectiva, lo más apropiado una vez se ha dado esta noticia tan fuerte, que afecta de manera tan fuerte el precio. El mercado entonces da después este rompimiento legítimo a este proceso de estabilización y lateralización. Funcionaría muy bien, desacelera sobre la zona de retroceso profundo dándonos una continuación que no funciona y que evidentemente aquí tampoco funcionó, pero después nos da este proceso de desgaste y nos da un excelente trade en largo. Y finalmente cerraríamos esta semana con un comportamiento lateral clásico en donde los extremos funcionan, tenemos los falsos rompimientos a los extremos, esos comportamientos en V para después buscar esos testeos o simplemente apoyarnos del soporte a la resistencia o buscar estos desgastes, en este caso este doble piso, para ir de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Esa sería la estructura y repaso técnico de esta semana. Saben que si son estudiantes y tienen cualquier pregunta la pueden hacer directamente al correo de coaching, y si quieren hacer parte de la academia pueden enviar un correo a soporte para que les den toda la información. Que estén muy bien, hasta luego.